Hola, amados hermanos en Jesucristo. Suscríbase al canal Jesús viene ya para que recibas estudios bíblicos. Amados hermanos, estamos haciendo pues un estudio bíblico en lo más profundo que podamos para entender en qué parte o en qué lugar surgió la idolatría. Ya sabemos, amados hermanos, en los dos estudios pasados, que la idolatría fue en la parte espiritual, con la rebelión de Lucifer. Segundo, también hubo idolatría en el huerto del Edén. Tercero, hubo idolatría en la tierra de Nod. Amados hermanos en Jesucristo, si tú no has escuchado esos dos estudios bíblicos, te pido con amor en Jesucristo que los escuches y los medites y los estudies, para que tú entiendas de dónde surgió todas estas cosas. Amén, amados hermanos. Amén. En este momento, amados hermanos, vamos a estudiar el capítulo 3 de la idolatría. Amén. Amén. Culto y adoración a los demonios. La idolatría, amado hermano, es vista como la peor esclavitud. La idolatría es el pecado que más aplicación y repercusión espiritual trae y que más ataduras establece con el idólatra. Los ídolos, para aquellos que los veneran, actúan demoníacamente, atrayendo, seduciendo y cautivando a quienes les rinde culto. Amados hermanos, yo voy a decir lo siguiente. A mí me gusta es pues recalcar que lo que está escrito, escrito está. No es lo que tú quieras creer, lo que te convenga creer, pues que te guste creer, decidas creer, o lo que te inculcaron creer en iglesias que no tienen la doctrina de Jesucristo. Son doctrinas propias de aquellas iglesias para que usted no entienda la verdad. Amén, amados hermanos. Amén. Otro ejemplo de idolatría es en el tiempo antediluviano, antes de los días de Noé. Yo quiero, amados hermanos, que tú me acompañes al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Es importante, amados hermanos, que en la Reina Valera dice muy diferente. Nosotros tenemos que acudir a las raíces hebreas, a la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, Sefer Dabar dice así, para que tú veas la diferencia, porque las personas cuando leen Génesis 4:26 en Reina Valera, pues no lo van a entender. Pero tú a entrar a la Biblia hebrea, tú vas a comprender mejor lo que dice ese versículo. Amén. Amén. En la Biblia hebrea, Sefer Dabar dice así, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó Enós. Entonces profanaron y clamaron el nombre de Yahweh. Es interesante, amados hermanos,
que el nombre Enosh en el hebreo significa Enosh, que significa en el español enfermizo, incurable, maldad. Pero ese nombre Enosh tiene una raíz llamada Anash, que significa frágil, débil. Amados hermanos, es importante saber esto en este versículo. Y también en la Biblia hebrea, en ese mismo versículo, dice la palabra profanar o profanaron. Profanar en el hebreo significa shalal, que en el español significa para romper, tratar sin el debido respeto, deshonrar, prostituir. No respetaron a Dios Yahweh. Eso quiere decir, amados hermanos, que en esos días de Enos fue que la humanidad comenzó a desafiar a Dios Yahweh con todas estas prácticas de idolatría al extremo, introduciéndolas así a la humanidad. Lo que realmente había comenzado fue la profanación del nombre de Dios vivo y verdadero, Yahweh. Comenzaron a llamar a algo más por el nombre de Yahweh. La santa palabra de Dios nos está revelando que esto tiene referencia a la idolatría, adorando a otros dioses e ídolos. Entonces hubo una profanación del nombre de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Es importante, amados hermanos, que no fue Enos el que comenzó a profanar el nombre de Dios, sino que ese versículo nos da a entender que en esa época había dos clases de simientes. Unos que aceptaban a Dios como su verdadero Señor y Creador de los cielos y de la tierra, y otros que estaban en el mundo, estaban en el pecado, estaban en plenas tinieblas. Amén. En el libro de Jacer o el libro de Yazar, en el capítulo 2, página 10, dice lo siguiente. O sea, para poder entender lo más profundo que podamos en ese versículo. Amén. Amén. Y Seth llamó el nombre de su hijo Enosh, diciendo, porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir sus almas y corazones por transgredir contra el Todopoderoso. Y fue en los días de Enosh que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso para aumentar la ira del Dios Yahweh contra los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres fueron y sirvieron otros Elohim, que significa en el español dioses. Y ellos se olvidaron de Yahweh, quien creó los cielos y la tierra. Es importante, amados hermanos, que la palabra dioses son demonios, son ángeles caídos. Amén. Amén. Y en esos días, los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce, de hierro, madera, piedra. Y ellos se inclinaron y la sirvieron. Y cada hombre hizo su Elohim. O sea, en pocas palabras, dioses. Y ellos se inclinaron a ellos. Y los hijos de los hombres abandonaron a Yahweh todos los días de Enosh y sus hijos. Y la ira de Yahweh fue rebullida a causa de sus obras y abominaciones, cuales ellos hicieron en la tierra. Así dice el libro de Yacer o el libro de Yazar en el capítulo 2, página 10. En ese tiempo, amados hermanos,
La humanidad estaba adorando criaturas, estaban adorando animales, el sol, la luna, las estrellas. Amados hermanos, esto es idolatría pura. Y en esta última generación que ya estamos, que estamos viendo todas las cosas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en estos últimos tiempos, amados hermanos, la idolatría va a ser al extremo en todos sus campos. Ya las personas no van a adorar imágenes, ya no van a adorar estatuas, pero eso hace parte de la idolatría. Pero van a adorar más cosas diferentes a eso. Y esto fue una evidencia suficiente de que esta profanación del nombre de Yahweh fue la razón por la que no fue levantado a profetizar contra ella. Y fue la única excepción porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque le hizo caso a Dios, no dejarse contaminar por su ADN. No se dejó convencer de Lucifer, no se dejó convencer de Satanás, que Dios lo reprenda. Y eso es ser hijo de Dios, amados hermanos. Yo quiero que tú me acompañes, amado hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante, amados hermanos, en ese versículo 5, la palabra testimonio. Testimonio en el griego significa marturio, que en el español significa tener buena reputación, testificar sobre la verdad de lo que uno ha visto, oído o sabe. Amados hermanos, en este momento es para que tú seas un instrumento de Dios y comience tú a hablar de la palabra, advirtiéndole a la humanidad sobre todas estas cosas que están pasando en estos últimos tiempos, porque todas estas cosas van a volver otra vez a pasar. Y nosotros como somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, tenemos que tener una buena reputación ante nuestro Dios Yahweh, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Es importante también, amados hermanos, que nosotros tenemos que testificar la verdad, así como lo hizo Enoc en esos tiempos. Así como nosotros estamos testificando en este momento por medio de este audio. Pero de pronto hay personas que lo escucharán y lo ignorarán, otros se reirán, hasta otros dirán, no, la idolatría, apaguemos o desconectemos este audio. Solamente te quiero decir, hombre, mujer, joven o hermano en Jesucristo, que de pronto ya te apartaste de Él y estás en el mundo, vuelva a los caminos del Señor, arrepiéntate, porque todas estas cosas ya están escritas y van a volver a pasar, van a volver a suceder. Amén, amados hermanos. La idolatría en tiempo de Noé, amados hermanos. Hace muchísimos siglos, Noé predicó una gran verdad cuando fue advertido por Dios Yahweh acerca de las cosas que aún no se veían, predicando así a la humanidad en ese entonces. Noé vivió en una época muy difícil. Los hombres de aquellos días se olvidaron de Dios
y se volvieron a la idolatría. La gran debilidad del ser humano y el gran engaño de Satanás para la humanidad, desviando a la humanidad para el tormento interno, para el infierno. Además, la corrupción de esa época, de ese tiempo, era muy grande. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Que cuando el hombre comenzó a rebelarse ante Dios y comenzó a hacer sus propios dioses, era en la época de ¿quién? Cuando nació Enosh, entendamos eso. Aquí ya estamos hablando sobre los tiempos de Noé, o sea, Noé ya estaba en el mundo, ya estaba ¿dónde? Dentro de la humanidad. Amén. Amén. O sea que en esa época estaba más fuerte aún la idolatría. Yo quiero que tú me acompañes, amados hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es importante, amados hermanos, que en el versículo 5, la palabra maldad en el hebreo significa ra, apóstrofe, a, apóstrofe, que en el español significa malo, física, social y moralmente. En pocas palabras, amados hermanos, en esa época, los hombres estaban totalmente corrompidos. Estaban totalmente corrompidos porque se alejaron de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto termina con la humanidad entregada a la maldad que vemos retratada, y la Biblia nos confirma y nos revela que los pensamientos de los hombres, estoy hablando es hombre y mujer, amén, amados hermanos, no tan solo sexo masculino, sino también el femenino, eran de continuo solamente el mal. La degeneración del ser humano fue a tal grado que Dios Yahweh determinó quitar al hombre de la tierra. Yo quiero, amados hermanos, que me acompañen al versículo siguiente, Génesis capítulo 6, versículo 6, y dice lo siguiente: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén, amados hermanos. Los pecados cometidos de todo tipo, de toda clase, eran tantos que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Las ofensas hacia Dios Yahweh eran tantas que Dios le olió en su corazón, amados hermanos. En el libro de Jacer dice lo siguiente, en el capítulo 4, página 16: y todos sus hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra, con hijos e hijas. Y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Yahweh. Y cada hombre se hizo un dios, o sea, dioses. En pocas palabras, amados hermanos, en esos tiempos de tanta idolatría que había, ellos comenzaron a robar, a saquear a cada hombre, a su vecino, como también a sus propios parientes, a su familia. No obstante, toda esa idolatría sale de allí: el libertinaje, la perversión,
la violencia, el paganismo, la inmoralidad, la avaricia, brujería, entre otras más, que es muy larga la lista, etcétera, contaminando así la genética, contaminando así el ADN. Fueron tan contaminados, amados hermanos, los seres humanos, espiritualmente y físicamente, que quedaron en las propias tinieblas espesas, amados hermanos, creyendo a la mentira y no al Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios encontró un pequeño punto de luz que fue Noé, hombre justo y limpio de sus genes, o sea, en pocas palabras, era agradable delante de los ojos de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén, amados hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 1, quiero que me acompañes, amados hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 25. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Libro de Romanos, capítulo 1, 21 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es importante, amados hermanos, en el versículo 21, la palabra envanecieron. Envanecieron en el griego significa mataio, que significa en el español moral, idólatra, impío, hacerse vanidoso. Amén, amados hermanos. Y ahí mismo en el versículo 21 también el Espíritu Santo nos revela la palabra corazón, que en el griego significa cardia, que significa en el español mente, entendimiento, sentimiento, centro de las emociones. En ese versículo el Espíritu Santo nos quiere decir que de tanta idolatría que ellos tenían, comenzaron a envanecerse. Quedaron totalmente, se volvieron mal en la moral, volviéndose impío totalmente y volviéndose sobre la vanidad. Amén. Amén. Y también nos trata de decir el Espíritu Santo que eso todo comienza es por el entendimiento, por los sentimientos, por la mente, por las emociones. Amén, amados hermanos. También es importante, amados hermanos, la palabra inmundicia. La palabra inmundicia en el griego significa acatarsia, que en el español significa impureza física, moral, espiritual, contaminación, manchado. Amén, amados hermanos. Amén. Es importante también, amados hermanos,
en el versículo 25 la palabra dando culto, que en el griego significa latris, que significa en el español servir, sentido religioso, adorar huestes celestiales, al sol, la luna y las estrellas. Es importante, amados hermanos, que dando culto también tiene una raíz que se llama latría, que en el español, que eso ya lo vimos en el primer estudio, servir, adoración, ídolos e imágenes. En pocas palabras, amados hermanos, lo que está sirviendo en adoración son los propios demonios. Están adorando al propio Satanás. Las religiones paganas están adorando a dioses. Y ya sabemos que esos dioses son los propios demonios, amados hermanos. Tenemos que despertar, amados hermanos. Ojalá alguna persona que está en una religión, que ellos saben en lo más profundo del corazón, que se salgan de ahí, de ese lugar, como el catolicismo, el hinduismo, el islam, entre muchos otros. Y es importante también, amados hermanos, la palabra criaturas en el versículo 25, que en el griego significa tisis, que en el español significa cosas creadas en general, en el universo y la creación. En pocas palabras, estas personas están adorando, son a criaturas creadas. No están adorando al propio Dios. Es importante, amados hermanos, pues estudiar la palabra de Dios en lo más profundo que se pueda, para que el Espíritu Santo nos corra el velo y así ver las cosas más claramente, a las cosas que nos rodean en nuestro entorno. En estos versículos, amados hermanos, también es importante, del 21 al 25, encontramos lo siguiente. En el versículo 21 encontramos la egolatría, adoración al yo, al ateísmo. En el versículo 22 también encontramos la ciencia, sabiduría jactanciosa y también en filosofías. Pero también la ciencia nos revela aquí en la palabra de Dios que ellos también van a adorar a la tecnología, también queriéndose hacer el hombre un Dios, manipulando el ADN. Amén, amados hermanos. Amén. En el versículo 23 encontramos la religión pagana, idolátrica, ídolos, imágenes, y también encontramos ofiolatría, adoración a las serpientes. Encontramos también la zoolatría, adoración a animales. También encontramos la demonolatría, adoración a los propios demonios. Y todo esto también los adoraban los asirios, los egipcios, los babilonios y también las culturas pasadas. ¿Tú sabías que la palabra cultura viene de la raíz culto? Adorando a criaturas, adorando a aves, adorando a serpientes. Y también en culturas pasadas habían culturas que adoraban a las serpientes, como los mayas. Entonces póngase a pensar, amados hermanos, que todas esas culturas adoraban a Satanás. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué no hay descendencia del rey Ramsés de Egipto? ¿Por qué no hay descendencia de los mayas? ¿Por qué no hay descendencia de los aztecas? Entre otras culturas, porque ellos estaban adorando a Satanás, a Lucifer.
al diablo, que Dios lo reprenda. La idolatría siempre será una estrategia y fundamento de Satanás para derribar lo que Dios estableció. Y además Satanás hará desviarte de todo propósito santo que Dios tenga establecido para ti. Esto no significa que Dios Yahweh no tenga el poder suficiente contra ella, o sea, con la idolatría, sino que nosotros no tenemos el suficiente dominio para dejarnos seducir por ella. Y lo único importante, amados hermanos, es el arrepentimiento. Arrepentirse de toda cosa inmunda que tú has hecho, porque la idolatría es pecado, abominación ante los ojos de Dios. Arrepentirse de todas las cosas y venir a los caminos del Señor y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero las personas solamente quieren aceptar a Cristo, pero no se quieren arrepentir. ¿De qué vale el hombre ganarse el mundo si va a perder su alma? Y es importante, amados hermanos, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es importante, amados hermanos, que la palabra de Dios nos está advirtiendo que tenemos que huir, salir de allí, de esa idolatría. Amén, amados hermanos. Gracias por haber compartido con nosotros y suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Shalom.